En el verano de 1994, Victoria, de 38 años en esa fecha y sin haber tenido nunca problemas con la justicia, comienza a administrar a su marido de 40 años y sin que éste lo sepa, gotas de haloperidol en las comidas. Los trastornos de salud no tardan en aparecer, con manifestaciones psicofísicas, de forma que al finalizar el mes de agosto no puede reincorporarse a su trabajo de tornero en un taller. Al no dar con la causa de su empeoramiento, empieza el recorrido por centros de salud de San Roque, Cádiz capital y la Línea de la Concepción, que se prolonga hasta el mes de diciembre del mismo año. Para entonces, a Antonio Sánchez ya le habían hecho pruebas de todo tipo: TAC craneal, torácico y abdominal, endoscopias digestivas, análisis completísimos, sin que dieran con la dolencia exacta. Desde las primeras consultas médicas, Victoria comentó a familiares y amigos que su marido padecía una enfermedad irreversible, concretamente cáncer de hígado y páncreas, agregando a esa información: no llegará vivo a Navidad. A todo el mundo le extrañó que un hombre, hasta ese momento gozando de buena salud y desarrollando su trabajo de tornero sin manifestar síntomas de agotamiento, de repente tuviera sus días contados. El 26 de diciembre se le ingresa en la clínica de San Rafael de Cádiz para la realización de pruebas médicas y, como siempre, a su lado, Victoria. Ese mismo día introdujo puntas de alfiler en las cápsulas de nolotil que le eran suministradas al marido y, para no levantar sospechas, también en la barrita de pan que, precintada con celofán, le ponían en las comidas. Luego, al partir el pan, simulando ante su marido sorpresa por el hallazgo de las 2 puntas metálicas, acudió de inmediato al control de enfermería de la planta, donde mostró airada el pan y manifestó su intención de denunciarlo y pedir una indemnización. Al día siguiente se presentó en la comisaría de policía de Cádiz y formuló la correspondiente denuncia, atribuyendo a la panadería proveedora del hospital una posible imprudencia punible. Se le hacen radiografías al enfermo apareciendo 4 trozos de acero de 1,5 centímetros de longitud, alojados en el intestino delgado. De inmediato le prescriben una dieta rica en fibra para facilitar su evacuación, siendo eliminadas por las heces las puntas de alfiler. A partir de ahí sometieron a Antonio a un estricto control, así como a los alimentos que se le administraban, que eran pasados por rayos X. El sistema de vigilancia al enfermo se incrementó. El 31 de diciembre aparecen 5 nuevas puntas alojadas en el intestino delgado de Antonio. Como siempre en estos casos, el empeoramiento del enfermo levanta sospechas entre el personal del hospital. Se da la voz de alarma y el 3 de enero de 1995 la policía lleva a cabo un registro en la habitación, encontrando unas tijeras de manicura de 9 centímetros de longitud con los bordes estriados por haber cortado los alfileres, una caja de alfileres y un frasco de haloperidol. Los miembros de la policía científica examinan las puntas aparecidas en la barrita de pan y comprueban que son de las mismas características de coloración, aspecto, peso y dimensiones que los alfileres contenidos en la caja encontrada en la habitación del hospital. Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa. La mujer niega los hechos, pero es detenida y juzgada en la Audiencia Provincial de Cádiz, siendo condenada a 5 años, 7 meses y 8 días de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, con la concurrencia de agravante de parentesco, además de una indemnización para el marido. Esta sentencia fue recurrida, mientras el marido recuperó la salud y, tras un temporal distanciamiento, reanudó su vida en común con la procesada, renunciando a la indemnización. El Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por Victoria y confirmó la condena de la audiencia. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Soy Ana Vallabriga y el día 15 de cada mes entrevistaré a un autor o autora de true crime o de novela negra.
Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tenéis más información en alreveseditorial.com. Soy Marisol Donis, soy farmacéutica, criminóloga y escritora. He realizado cursos de biología forense, de medicina legal y tengo escritos 12 libros, casi todos de True Crime, y en los últimos 5 años he hecho así unas pequeñas incursiones en la crónica rosa y tengo 2 libros sobre crónica de salones del siglo XIX, pero ahora he vuelto otra vez a lo que es lo mío, que es criminología pura y dura. Y soy la autora de Envenenadoras. Bienvenida Marisol, una vez más. Estuviste en el episodio 37 para hablarnos del libro de Emilia Pardo Bazán y su fascinación por la criminología, y vuelves en esta ocasión para hablarnos de Envenenadoras, un libro que sale a la venta el 17 de febrero, justo 2 días después de que se publique este episodio. Y de nuevo, aunas en un libro mujeres y crímenes. Siempre me llamó la atención que yo escuchaba a veces: cuando una mujer delinque es mucho peor que un hombre. Y a mí eso me sorprendía. Y empecé a averiguar a ver si eso era cierto en otros libros, por ejemplo, en Crímenes Pasionales en Madrid y en otro tipo de libros. Y no, y es la impresión que nos causa. Una mujer asesina nos causa peor impresión que un hombre asesino, y por eso pensamos que lo hacen con más malicia o con otro tipo de agresividad, pero no. El hombre delinque más que la mujer y de una manera más salvaje. La mujer, a la hora de matar, prefiere el veneno precisamente porque no hay derramamiento de sangre, porque es fácil de conseguir, porque tampoco ella piensa que la víctima no sufre tanto, cuando es al revés. El veneno es lento y corroe por donde pasa. Eso muchas veces la mujer envenenadora no se da cuenta de ese detalle, de que es mucho peor una agonía larga. Debe ser que mientras les están viendo con vida, aunque estén ya en las últimas, les tienen ahí, ¿entiendes? Y que muchas envenenadoras, también es verdad, que no siempre buscan matar a su víctima, sino dejarles con una minusvalía. Lo que pasa es que como no entienden de dosis, pues a veces se les va de las manos. ¿Qué encontramos en Envenenadoras? Bueno, pues en Envenenadoras encontramos unas mujeres con un desmedido instinto de poder, que es lo que hablábamos antes, que buscan la realización de sus deseos y no siempre buscan matar, sino dejar de alguna manera la sensación a la víctima de que tienen que depender de ellas. Es la sensación de poder que siempre las atrae. Y son unas mujeres muy, muy crueles. Yo creo, me parece que es una crueldad envenenar siempre envenenan a gentes de su entorno, envenenan al marido, envenenan a la madre, envenenan a los hijos y no se conmueven ante el sufrimiento, porque el envenenamiento no es una cosa fulminante, suele tardar, y ellas, al no entender mucho de dosis, hay algunas que están en el libro, una concretamente que tardó 1 año en conseguir la dosis exacta, la dosis letal, y ella, con su santa paciencia, seguía cada día echando más dosis. O sea que son unas mujeres muy, muy especiales, y además son muy astutas, tienen una voluntad implacable y mucha paciencia. Son diferentes y algunas matan por rencor, porque se sienten injustamente tratadas. Hay algunas que en los juicios decían: no, si yo no tenía nada en contra de él, pero me sentía injustamente tratada, o se sentían injustamente tratada por la suegra, por la cuñada. Hay veces que mataban, sí, por el hecho
de que se sentían injustamente tratadas. Y es la diferencia porque, mira, este libro salió publicado por primera vez en el 2002 y ahí se trataba solo de envenenadoras españolas. Entonces, 23 años después, Editorial Al Revés me sugiere volverlo a reeditar, revisado y aumentado la edición, y yo incluyo ahora a las envenenadoras extranjeras, porque yo lo que quería era a ver si había diferencias entre ellas. Yo preguntaba, ¿envenenan igual? ¿Utilizan los mismos venenos? ¿Tienen los mismos motivos? Y sí, efectivamente envenenan igual, casi siempre eligen los mismos venenos, pero sí he notado alguna diferencia en la motivación. En las extranjeras, la mayoría de las veces es por los seguros de vida, es decir, por dinero, cosa que en las españolas les va más la pasión, no son tan frías, digamos. Y también he visto mucha diferencia en la manera de tratar a las acusadas o a las condenadas a muerte cuando existía la pena de muerte, que aquí el día de la ejecución, por ejemplo, eso suponía una verbena, con la gente se llevaba la merienda a los alrededores de la cárcel porque las ejecuciones eran públicas y se podían ver desde los alrededores y tal. Se subían a una loma con la merienda y tal. Sin embargo, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra y en esos sitios he visto como más respeto por la delincuente y no les hacen sufrir más de lo debido, digamos. Normalmente no esperan un año o 2 años para el juicio, sino que es todo mucho más rápido y el día de la ejecución, en el caso de que sean condenadas a muerte, están los justos y necesarios, el capellán, el director de la prisión, el verdugo y la rea. Y precisamente también he notado diferencia en el trato a la figura del verdugo, que en España les tiraban piedras el día de la ejecución, no les daban alojamiento en ningún hotel. Los pobres verdugos, digo pobres porque ganaban una miseria y tenían ese trabajo tan tremendo. Y, por ejemplo, en Inglaterra, al verdugo le consideran un oficio más y la gente le respeta y el verdugo va trajeado perfectamente y vive en una casa decente me ha gustado mezclar españolas con extranjeras para ver la diferencia que hay en el trato hacia ellas. Fíjate que hace unas semanas hablábamos con Salvador García, que había escrito un ensayo novelado sobre Nicomedes Méndez, que fue uno de los verdugos más Verdugos. famosos, ¿no? Sí, que hubo aquí en España, y sí hablaba de ese estigma, ¿no?, que suponía ser verdugo. ¿A qué te referías con crímenes pasionales? Más de lo que tú decías, de sentirse injustamente tratada, de celos, de... La mujer española yo he visto que a la hora de matar es más pasional, o sea, como más vengativa, más rencorosa y por ahí fuera son más frías, simplemente les interesa el dinero. En otros casos, igual que las nuestras, ¿no? Pero aquí en España, si ves los casos de envenenadoras españolas, muchas están rumiando y planeando cómo me deshago yo de este y tal, o de esta, pero por pura envidia, muchas veces es por pura envidia, otras veces por rencor. Hay muchas de estas que cuando se casan, por ejemplo, en los años 30 o así, en 1930, 30 y tanto, se casaban y se quedaban a vivir con los padres y eso era terrible, porque no se sentía ama de casa, digamos, dueña y señora de su casa, sino que era la suegra o era la cuñada y eliminaban a todos. Hay una en Lérida que eliminó a la suegra, a la cuñada, al cuñado y al niño de ellos. Y todo porque no la daban su lugar en la casa, la trataban, y eso no lo veo yo tanto en las extranjeras que tengo en mi libro. No, las veo Sí, sí.
más refinadas, las veo más refinadas, y todo por la pasta, vamos. Sí, sí, hay casos de mujeres que a lo mejor han pensado que hacían un buen negocio casándose con alguien, descubrían que el no el negocio no era tal Sí, y intentaban quitárselo de en medio, ¿no? sí, porque además solían ser jovencitas casadas con hombres muy mayores. Y entonces ellas sabían que en el momento de casarse ellos ya la ponían en el testamento vamos, es que no tardaban nada en empezar a hacer la tarta, el bizcocho o el té o lo que sea. Lo que más caracteriza a todas es que envenenan con lo que tienen a mano. O sea, no, tanto las españolas como las extranjeras, lo que tengan en casa. Y tenemos casos, hay una inglesa que envenenó con el papel pintado de la pared. Ella sabía que era pintado a mano y por extraña razón, porque era una mujer corriente y moliente, no era especialmente culta ni preparada ni nada, ella sabía que los cálices del motivo floral del papel pintado, esos cálices estaban pintados con una pintura al óleo que se llamaba verde París y que contenía arsénico. Y entonces fue muy curiosa porque también otra cosa que las distingue es que ellas no disimulan, ellas lo tienen todo a la vista, todas. Y entonces esta mujer empezó a arrancar el cáliz de todas las flores del papel pintado. Quiere decirse que tú entrabas en una habitación y veías, pues está como tiene las paredes ahí todas desconchadas, todas despellejadas, y no, es que ella quitaba el cáliz pintado con el verde París, lo ponía en remojo y el líquido resultante lo ponía en unas frascas en la cocina a manera de adorno alrededor de la chimenea, todas las frascas con un líquido verdoso como si fuera aceite, y era el veneno, bien a la vista en la cocina. Entonces, cuando ya empezaron a sospechar de esta, que concretamente tardaron 20 años en sospechar, los investigadores que Te digo entraron una en la cosa, casa, Marisol. que Marisol, te digo una cosa, que debía tener unas paredes muy grandes para tener ahí envenenando durante 20 años, ¿o qué? ¿O cómo iban los no, cálices? ¿Esos eran grandes? no, mira, te explico, era una casa enorme donde vivía muchísima gente. Vivía ella con el marido, 11 hijos, la suegra, los fue matando a todos y cerrando habitaciones con candado. Esas habitaciones que cerraba con candado eran las que, digamos, quitaba, raspaba el cáliz de las flores. Entonces, tenía habitaciones de sobra, porque las habitaciones eran grandes y los techos muy altos, había ahí papel para envenenar a todo el pueblo, vamos. Y en 20 Madre años mía. nadie sospechó. Fue el último ya moribundo que dijo, yo creo que nos están envenenando, porque todos tenemos los mismos síntomas. Y aún así, al entrar los investigadores, no sospecharon de las frascas y les pareció rarito que tuviera un papel pintado tan viejo ya y tan rasgado, pero tardaron en sospechar. Pero no me digas que no eran ingeniosas. Sí, podrían haber usado el ingenio para otra cosa, pero sí, no se Sí, les puede pero negar. pero yo a lo que voy es lo siguiente. El envenenamiento no es fulminante. El envenenamiento te va dando señales y ningún médico de esa época entendía esas señales, porque a esta de los 20 años que tardaron en sospechar de ella, iba siempre el mismo médico durante 20 años y decía gastritis o pancreatitis. O sea, y el envenenamiento, había un catedrático mío de criminología que decía, es que un cadáver te habla muchísimo, lo que hace falta es entenderle. Y ahí está la clave. Claro, claro. Jolín, ¿y hay algún veneno que fuera el más utilizado a lo largo del tiempo? Sí, el que más se ha utilizado es el arsénico, porque es que el arsénico se ha utilizado hasta 1850 y pico no se podía detectar. No se había inventado la fórmula de detectar el arsénico. Y habían muerto, pero
muchísimos. Y después es que, por suerte, ahora ya han cambiado la composición de muchas sustancias empleadas en el hogar, como pesticidas o raticidas que contenían arsénico, ahora ya no. Y envenenaban mucho, aunque parezca mentira. Tú no lo habrás vivido, pero tus antepasadas sí. Unas tiras que se ponían en los comercios atrapamoscas, las colgaban del techo para que en verano las moscas no se posaran, solían ser en tiendas de ultramarinos y eso, ¿no? Y esas tiras contenían arsénico. Y entonces, es lo que digo, que esto se lo van chivando de madres a hijas o de abuelas a nietas, pues estas tiras tienen arsénico y tal. Y entonces envenenaban cogiendo la tira, poniéndola en remojo y lo mismo de siempre, el agua resultante pues para echar a los guisos y al café y al té o a lo que fuera. Y además nadie se daba cuenta de que eso sabía raro. Las envenenadoras húngaras, que también estuvieron años envenenando, emplearon arsénico en forma de tiras atrapamoscas. Sigo diciendo lo de ingeniosas. Sí, Bueno, sí, desde luego, porque hablas de no, algunas pero que utilizaban, pues, las el vidrio cerillas, machacado o el fósforo sí. también. Sí, las cerillas que entonces contenían fósforo, ahora ya las cerillas no contienen fósforo. En el libro hablo de la envenenadora más joven que hay ahí, que era una niña como de 8 años, que la recogieron las adoratrices para, siempre miraban a ver si había alguien en peligro de extravío, y claro, esta niña estaba ya extraviada del todo porque había ayudado a matar a la madre, no, había ayudado a su madre a matar al novio de la madre. O sea que la niña sabía, y en el momento en que las adoratrices la recogen en el internado, lo primero que hace es intentar envenenar a dos religiosas con las cerillas. A raíz de ya verse que más de un envenenamiento con cerillas es cuando ya cambiaron la composición de, ya no tienen fósforo, Oye, ¿qué pasó pero con todo esta niña? servía. Había una monja que intentó, cuidarla, o sea, digamos, llevarla al buen camino, ¿no? Pero no Claro, resultó. bueno, la fundadora de las adoratrices, Micaela de Maisier, que llegó a ser santa, Santa Micaela, ella se preocupaba mucho de la mujer extraviada, pero por falta de medios para vivir como un ser normal, una persona normal. Vivían por las calles y ella se dedicaba a recogerlas, las llevaba al, a la institución esta que tenía de las adoratrices y allí las enseñaban un oficio. Y luego, cuando alguna de esas tenía una niña, pues para que la niña no se extraviara, pero claro, a esta que no me acuerdo cómo se llamaba, Celestina, me parece, María Celestina San Juan o algo así. Esta niña no solamente había ayudado a la madre, a lo mejor obligada a matar a alguien, es que lo llevaba dentro, porque intentó matar a las dos religiosas y no murió ninguna de las dos, pero quedaron, la dosis fue muy, muy alta porque hizo una sopa, la niña hizo una sopa con las cerillas, con las cabezas de las cerillas, y se lo dio a las monjas. Y quedaron pues con una minusvalía, les atacó a los brazos, las piernas, y lo que no, claro, nunca llegaron a contar qué pasó con la niña, pero nos lo imaginamos que no tuvo arreglo. Pero por respeto a la propia niña, Amalia Celestina se llamaba, no dijeron cuál fue el desenlace, pero ya me lo imagino que no, esa yo no tendría arreglo. También habrá hombres envenenadores, ¿no? Sí, bueno, yo cuando leí, y además lo leí durante varios años por diversos autores, que de cada 10 envenenamientos, 7 son cometidos por mujeres y 3 por hombres. Entonces también busqué hombres. Y me encontré uno en Portugal, en esta segunda edición,
es donde aparece, porque antes no lo había localizado. En Portugal, un hombre que además era médico, y luego encontré a otro en Inglaterra, no me acuerdo ya si es Francia o Inglaterra, que lo tengo en el libro, que también era médico, claro, por su fácil acceso a toda clase de sustancias. Y entonces encontré 2 o 3 y uno de ellos, que es el conde de Bocarmé, ese es digno de leer la historia porque pudo cometer el crimen perfecto, el conde de Bocarmé, con un veneno que hasta ese momento nadie había sabido detectar, que era la nicotina. La nicotina era un veneno, pero no había ningún método que lo pudiera detectar. Y mira por dónde coinciden en el tiempo que a él se le ocurre utilizar ese veneno y un científico da con la clave de la detección de la nicotina. Porque si no hubiera sido el crimen perfecto. Hablas también en el libro de los posibles de errores judiciales. Hay algunos casos que se quedan un poco sin saber si la persona a la que Sí, metieron en la cárcel era o no era, y otros que pasaron por alto, ¿no? sí, hay una que es el caso que más me gusta del libro, te advierto, que es María Lafarge, que además es el inicio y el triunfo de la toxicología con ese caso. La acusaron de envenenar al marido con arsénico, la condenaron a prisión, estuvo un montón de años en prisión y lo que ocurre siempre con los franceses, que una mujer en prisión es para ellos pues un desastre, o sea, no es posible que pueda estar en prisión y empiezan a mandarle cartas de admiración, de ánimo, de no sé qué, de gente que se quiere casar con ella. Ella en prisión se arreglaba todos los días maravillosamente porque podía recibir visitas y sobre todo cartas de admiradores. Y en ese caso eh, hubo, yo creo que con una confrontación entre dos psicólogos muy respetados y muy... Uno era Orfila, que era español, de Mahón, pero él se sentía francés, y otro Raspel, que era francés. Y uno decía que había en el cuerpo del fallecido arsénico y el otro decía que sí, que había arsénico, pero porque siempre hay arsénico en los alrededores de los cementerios, porque se va descomponiendo el cuerpo humano y contenemos algo de arsénico y tal. Bueno, total, que uno por otro, el caso es que la otra en la cárcel, hasta ya muy mayor, y todavía se habla del caso como de error judicial. Es decir, no fue envenenado el marido. Eso es lo que todavía, fíjate, en el siglo XXI defienden la mayoría. Y luego un error judicial de una envenenadora de Vigo, que se supone que ella y su hija y el yerno mataron al marido con arsénico y también los condenaron a no sé cuántos años, incluso la hija dio a luz en la cárcel a gemelos y al final no les declararon culpables. Al final resultaron absueltos. Y también hay sus más y sus menos con ese caso, todavía. Pero sí Porque se ¿cuál han era el dado veneno que decían que por el que había muerto? ¿O por qué había esas dudas envenenado respecto? con arsénico. O sea, con chocolate con arsénico y además los médicos certificaron que habían encontrado arsénico en el cuerpo, pero dieron con un abogado que era lo que llamaban entonces una eminencia, le llamaban la lumbrera del foro. Cuando un abogado hacía una defensa de estas que hasta le aplaudían en la sala, como eran de estos de audiencia pública, y entraba todo el mundo y aplaudían al abogado y tal. Y al final convenció al jurado y les declararon inocentes, pero después de estar en la cárcel un montón de años. Sí, se Madre dan mía. muchos casos de errores judiciales, pero porque no sabían
realmente cómo detectar un envenenamiento, porque muchos síntomas, por ejemplo, el arsénico da unos síntomas que se pueden confundir perfectamente con cualquier enfermedad, sobre todo con gastritis o pancreatitis. Esa que contaba hace un momento de Lérida, que mató a toda su familia porque no la daban su sitio en la casa, el médico siempre decía gastritis, esto es de familia, que todos mueren de gastritis, y era ella que estaba envenenándoles. Sí, O sí, sea de que, familia era, de familia era. sí, sí, sí. Jolín. Vaya Bueno, genes. nos reímos, No, pero vaya no es tela, para es reírse tremendo. para nada, pero No, mm, no. lo que no se puede es poner en una sentencia muerte por pancreatitis hemorrágica, cuando en esa familia ya han muerto 3 o 4 de lo mismo y no se les ocurre sospechar nada. Eso es lo que no es normal. Que no sospechen, Pero ahí también hay bueno, parte de ineptitud por parte del médico. no, claro, pero es que pasa una cosa, estos casos que casi todos son de los años 50, de los años 40, el médico de cabecera era como amigo de la familia. No es como ahora que además cada vez que vas al médico hay uno diferente. En esa época, don fulano y don mengano era como de la familia y además iba a verte aunque fuera a las 3 de la madrugada. Entonces ya había como una amistad entre todos ellos, una familiaridad, y decía, ¿qué? Pues nada, don fulano, lo mismo que su padre, que es que no soporta las comidas y enseguida unos ardores de estómago, unos dolores y nada, y que mueren todos de lo mismo. Y no sospechan, pero porque hay entre ellos una relación ya de cariño. Bueno, esto entonces, porque ahora ya se sospecha de todo el mundo. Ahora ya, además, ahora se detectan los venenos en 2 segundos, 40 venenos diferentes. Pero en esta época que yo recojo sobre todo porque son más interesantes las sentencias, cómo lo razonan, ¿sabes? Cómo, y, y en esos años nunca se sospechaba de una ama de casa abnegada que adora a sus hijos y que se lleva bien con la suegra, nunca sospechaba. Ahora no, ahora ya, desde hace ya bastantes años, lo primero es sospechar y luego ya se investiga y luego ya pues se detiene al culpable o no se le detiene o lo que. Pero lo fundamental es sospechar. Entonces, hoy en día, Marisol, ¿es posible? O sea, ser envenenadora ¿te vas a librar? Mira, no hay más que ver que no se dan casos. Yo, por ejemplo, en los años 50 me quedé alucinada porque también influye el mimetismo y que la prensa airee mucho los casos o no. Porque en los años 50, la primera envenenadora que salió, pues a la semana, otra de la misma manera. Y salían en portada de todos los periódicos. Y yo creo que, aunque solo fuera para verse en el periódico, se arriesgaban. Y entre 1950 y 1957 hubo una cantidad de envenenamientos tremendos. Y casi siempre con el mismo veneno y casi siempre por los mismos motivos. O sea, fue como una ¿Sí? epidemia. ¿Cuál era ese veneno y cuáles eran los motivos? Bueno, el veneno era siempre los raticidas, los pesticidas y sobre todo el rencor y la envidia. Y porque la mayoría eran sirvientas y lo que querían era ser la señora. O sea, no podían, es que las sirvientas en esa época podían estar trabajando 18 horas diarias sin parar en una casa. Y si se acostaban y llegaba el señor a las 3 de la mañana y quería una tortilla a la francesa, le tenía que hacer la tortilla a la francesa. Ya llegó un momento en que ellos querían ser la señora y no la sirvienta. Y hubo pues 4 o 5 además muy mediáticos. Yo creo, a mí todo el mundo me dice que no, que eso no es posible y tal, pero yo sí creo en el mimetismo. Yo sí creo. Hombre, también puede ser que tuvieran un problema, no supieran cómo darle solución y al verlo allí en portada, pues dijeran, ah.
pues, hombre, lo que pasa es Claro, que le pues había salido mal a la otra, no veo yo qué ventaja tiene imitar a alguien al que le ha salido mal, no, pero bueno. porque todas ellas se creen que van a salir bien paradas. O sea, cuando leen el periódico dicen, bueno, será boba, mira que hacer eso, bueno, eso yo, como yo me ponga, no cometo ese error y tal. Y es eso, el creerse que van a poder con todo. Y si encima llamas al médico de urgencia y te dicen, eso es una gastritis de libro, vamos, de libro, pues claro, pero ya te digo que es la época, ¿eh? Los años 30, los años 50, luego ya no se ha dado tanto y no se ha dado, Entiendo también que cuando dices que querían pasar de ser sirvientas a ser señoras es porque había algún tema ahí con el dueño de la casa también, no, que va, no, ¿no? no. Por ejemplo, Pilar Prades, que fue la última mujer ejecutada en España, Pilar Prades, los señores estaban enamoradísimos de sus mujeres y no, pero es que ella, mira, Pilar Prades pasaba unos inviernos con una Rebequita, porque no tenía dinero para otra cosa. Y no es como ahora que vas a las parroquias y te dan los abrigos que otros han donado y tal. No, la Rebequita. Y la señora con unos abrigos de piel en el armario y ahí y empezaba la envidia primero, el rencor y luego ya se sentían frustradas y no hay nada peor que estar frustrada para volverte agresiva. Y no, ninguna de ellas estaba liada con el Señor. Una o así, me parece que una solamente. Las demás no. ¿Y qué criterios has seguido a la hora de seleccionar los casos? Pues me he basado sobre todo en el fallo de los diagnósticos. Por ejemplo, la seguridad de un médico en decir esto, eso que dice, que es una pancreatitis de libro, fuera, no investigar nada más porque aquí no hay nada que no sé qué. He ido seleccionando casos en los que había esa duda entre todo el mundo menos en el médico. Y luego también en mujeres que realmente no tenían mucho motivo para matar, no estaban envenenando para cobrar una póliza de seguro, era simplemente, se han dado varios actuales, más o menos actuales, que lo han hecho porque por internet habían encontrado un novio al que le decían que era soltera y estaba casada y con 5 hijos. Y esos ya me han ido interesando más porque se puede ser tan fría, tan calculadora, tan cruel de matar a tu familia solo porque has ligado por internet y quieres irte con ese novio. O sea, en ese sentido he ido seleccionando, según las épocas. Las épocas de las criadas que querían ser las señoras también tenían su interés, porque te podías saber la vida que había tenido esa chica hasta entonces, salir de un pueblo porque tu madre te dice, mira, no te puedo mantener, vete a la capital y arréglatelas como puedas. Y tenían solo dos opciones, o ponerse a servir o la prostitución. Y entonces, claro, tú vas tirando del hilo y dices, pero si es que estas pobrecillas eran unas desgraciadas. Y ahí seleccionaba unas pocas. Después con las de internet, después con otras, así sucesivamente. Que muchas veces había hombres que se casaban para tener una criada y que encima fuera criada de su madre y de su padre y de, ¿entiendes? Y entonces, claro, se encontraban en una casa donde todo era hostil, donde todos la miraban mal. Y yo muchas de las envenenadoras que veo aquí es que han tenido una vida muy miserable. Y por eso las he seleccionado a esas. Hay muchas. Bueno, tampoco te creas que yo tenía 300 envenenadoras para seleccionar, no, ¿eh? A lo mejor me he encontrado 60 en total.
¿Y te ha cambiado la percepción que tenías tú antes de escribir el libro, en el proceso que empezaste ya hace más de 20 años, a cuando has terminado? ¿Te ha cambiado un poco la percepción de lo que es una envenenadora o de la visión que tú tenías antes de empezar de las mujeres No, que pues, envenenaban? no, pues tengo la misma percepción sobre ellas, pero lo que sí ha variado es ver que ahora es que se descubre todo, gracias a Dios. O sea, es que ahora se sospecha y inmediatamente pueden certificar que está el veneno, pero en minutos, ahora sí, y luego que ha cambiado la composición de muchas sustancias que antes llevaban venenos ahí, bueno, tóxicos, porque claro, hablamos de veneno por la intención de causar daño, pero hay mucho tóxico que es diferente, intoxicarte a que te envenenen. Y ahora hay muchos productos que están cambiando la composición, ya hay menos tóxicos en las composiciones de los alimentos mira, antes las cremas depilatorias tenían talio y envenenaban con crema de depilar, pero como ya no lleva talio las cremas depilatorias, pues ya nos vamos, o sea, puedes leerte la composición de un alimento o de algo y decir, mira, contiene plomo, contiene mercurio, contiene tal, pero ya no. Para envenenarte con eso tienes que necesitar toneladas. Ahora hay mucho menos oportunidades de encontrar venenos. Recordad, Envenenadoras de Marisol Donis. Muchas gracias, Marisol. A ti, como siempre. Para no perderte ningún episodio, suscríbete al podcast y si te ha gustado, sería estupendo que le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.